Entonces, yo tengo mi cuenta personal, de mi negocio, yo puedo poner a mi cliente, a disposición de mi cliente, el contenido que está en mi cuenta personal. Gran error. Tenemos un invitado muy especial, el licenciado Nelson Jiménez Cabrera. Nelson Jiménez es licenciado en Derecho con estudios de regulación económica, maestría en Derecho de los Mercados Financieros, cuenta con un diplomado en Derecho de Autor e Inteligencia Artificial por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un diplomado en Derecho Audiovisual por la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como director gerente de la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales, SOGESPA. Bienvenido, ¿cómo está? De compartir este espacio. Cuéntenos un poquito, ¿qué es SOGESPA? SUEPA, como su nombre lo dice, es una sociedad de gestión colectiva. Las sociedades de gestión colectiva juegan un rol, pudiéramos decir que importante en la cadena de valor de la industria cinematográfica y audiovisual, fundamentalmente porque recaudan unos derechos muy específicos, unos derechos que se derivan de esa esfera patrimonial, ¿no? Esa esfera económica, de cómo yo le saco dinero a las obras, ¿no? Para decirlo en un español En bastante términos llano. claros. Y entonces ese provecho económico que se le puede sacar a las obras de tipo intelectual y cinematográfica, hay una cantidad de derechos que permiten que uno pueda obtener ese beneficio. Y dentro de ese catálogo existen unos muy específicos que las sociedades de gestión colectiva son las que lo recaudan. Regularmente son utilizaciones de las obras audiovisuales en hoteles, bares, restaurantes, en lugares abiertos al público, porque fundamentalmente ese tipo de utilización, cuando va dirigido a esos públicos y de esas maneras, la ley crea a sociedades como SOGESPA para que en nombre de todos los titulares de derechos recaude esos derechos y entonces luego, cada cierto tiempo, les reparte el dinero. Es decir, son sociedades que se crean en un modelo donde se centraliza la gestión de esos derechos muy específicos que se encuentran dentro de un catálogo bastante amplio de derechos económicos. Y entonces pudiéramos decir que eso fundamentalmente es lo que hacen las sociedades de gestión colectiva. Recaudan derechos que pertenecen a la esfera económica de la obra cinematográfica y audiovisual. Muy bien. ¿Y por qué si soy propietario de un material audiovisual, que puede ser para cine, televisión o cualquier índole, por qué es importante pertenecer a una sociedad como esta? Fíjese, la importancia de pertenecer a sociedades como esta radica fundamentalmente en que ese provecho económico, que es consustancial, es normal, que se derive, que se aproveche, que se quiera de alguna manera eh, uno hacerse beneficiario, eh, las sociedades participan ahí. Es decir, las sociedades, al llevar a cabo estas gestiones, eh, el productor que no se encuentre cerca de ellas, que no inscriba sus obras, que forme parte de ese alcance, ¿no? Es decir, el productor tiene que encontrarse eh, involucrado, debe de encontrarse cada vez más cerca de la entidad, eh, fundamentalmente porque hay derechos que se recaudan. La idea es que voluntariamente los productores vayan y inscriban sus obras. Y, y también hay una serie de actividades que se dan alrededor de las sociedades de gestión que involucran a otros productores. Entonces, la idea es que los productores audiovisuales vayan cada vez más eh, aglutinándose, ¿no? Acercándose a las sociedades
repito, por un tema de registro de sus obras, de inscripción de sus obras en la sociedad, pero también por un relacionamiento muy normal con otros productores en este ámbito. Entonces, yo creo que eso fundamentalmente es lo que pudiéramos decir motivaría a que los productores se acerquen a la sociedad de gestión colectiva. ¿Tú me puedes contar puntualmente cuáles tipos de derechos SOGESPA va a gestionar? Son fundamentalmente tres, podríamos decir. El derecho de comunicación al público, comunicación pública, eh, el derecho de retransmisión y podríamos decir que el derecho de remuneración equitativa por copia privada. Es un derecho, el último, se dice rápido, pero la verdad que es un poquito complicado. Es un derecho que se establece en la ley, se establece en la ley. Yo voy a poner un ejemplo rápidamente, ¿no? El derecho de comunicación pública, por ejemplo, son esas utilizaciones que se dan en el marco de esos espacios, ¿no? Donde eh, no es un ámbito doméstico. Por ejemplo, la ley dice, mira, las utilizaciones que se hacen de las obras en la casa, pues efectivamente esas obras que consumen ahí, no tienen que pagar derechos de autor. Muy bien. En el momento que esa utilización, es decir, yo veo un televisor, lo pongo en un hotel, en un bar, un restaurante, ese uso ya deja de ser un uso personal y entonces deriva a ser en un comercial. Entonces, ese uso comercial es el que las entidades de gestión como SOGESPA autorizan. Muy bien. Entonces, la idea aquí es que los comercios, como los hoteles, bares, restaurantes, clínicas, eh, compañías de cable, por ejemplo, tomen conocimiento de que una cosa es ese uso personal que está permitido por la ley, sin que eso derive en un costo ni un pago, pero hay otros derechos que evidentemente tienen esa dimensión comercial y eso es lo que nosotros hacemos fundamentalmente para esos tres tipos de derechos. El derecho de retransmisión regularmente se cobra a la compañía de cable y fundamentalmente el derecho de remuneración equitativa por copia privada, que es un poquito largo, tiene que ver con la recaudación de derechos a partir de aparatos que puedan almacenar o reproducir obras de tipo intelectual. Fundamentalmente porque te dirá, ajá, pero ¿y entonces todos los teléfonos tienen que pagar, toda la computadora? Sí, el principio es que cuando estos aparatos te permiten almacenar una obra intelectual, por ejemplo, en el caso de una película, si usted baja una película y le gustó mucho, es muy seguro que si usted tiene una hermana, le va a pasar a la hermana esa película, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, pues esa hermana suya, entonces no va a descargar o va a adquirir la película. Entonces, ese potencial venta que usted le quita al productor porque se la comparte a otras personas, es lo que trata de alguna manera de compensarse a través de ese derecho. Pero en la República Dominicana, aunque está vigente, eh, la verdad que no hemos podido lograr que vaya más allá de lo que está establecido en la ley. Es decir, en la práctica no lo hemos logrado todavía. Muy bien. Desde su perspectiva, ¿qué impacto tiene la protección de los derechos audiovisuales en el desarrollo económico de la industria creativa? Amplísimo, el aporte, la significancia es, pudiéramos decir que tiene muchas vertientes, ¿no? Yo voy a citar dos. Yo creo que la principal, obvia, es que cada vez que los productores obtienen cada vez más beneficios, eso significa que esos productores van a volver a reinvertir ese dinero en el medio. Es decir, el productor audiovisual va a seguir haciendo películas. Entonces, evidentemente que eso va a ir dinamizando no solamente el beneficio de los productores de manera personal, sino que también va a ir dinamizando la misma industria. Es decir, se van a seguir contratando personas, hay unas cadenas de valores que se van a ir cada vez más estrechando, fortaleciéndose. Es decir, el productor que gana dinero adquiere luego mejores equipos, está llamado a contratar cada vez un personal más especializado.
tiende a profesionalizarse, ¿no? Es decir, que este provecho económico que se pueda derivar va a impactar directamente al productor en principio, ¿no? Y segundo lugar, yo creo que el tema es que la industria, en sentido general, va creciendo. Es decir, a la par de que los productores se van desarrollando cada uno y sus productoras se van cada vez más complejizándose, profesionalizándose, adquiriendo esa profundidad que es muy propia de estadios de desarrollo. Esos agentes económicos, esas productoras que forman parte de esa industria, van impactando a otras, a todo la cadena a las cadenas de valor que se van creando. Por ejemplo, cuando hablo de cadena de valor, quiere decir eh, a los actores, a los maquillistas, a los profesionales técnicos, luminotécnicos, los gaffers, los sonidistas, es decir, todos los grandes profesionales que alrededor de la industria quizás empezaron de manera personal o precaria, ya poco a poco con el tiempo van ampliando la visión y entonces entienden que tienen que adquirir un local y que tienen que adquirir otras personas y entonces se van desarrollando, estas personas van, que forman parte de la industria, poco a poco se van, podríamos decir, ampliando ese alcance que se tienen y ellos van poco a poco desarrollándose y la tendencia es que hacen de personas físicas a hacer MIPYMES y luego entonces eh, pudiéramos decir que la industria expandiendo y va impactando de una manera, pudiéramos decir que cada vez más positiva. Y entonces yo creo que con esas dos conclusiones, tanto desde el punto de vista del productor, de manera personal, como el impacto que tiene a cada una de las personas que intervienen en las industrias, pues yo creo que pudiéramos decir que es lo fundamental de la pregunta que me comentaba. Muy bien, excelente. En la era digital y del streaming, ¿cómo está cambiando los modelos de distribución y protección de contenido audiovisual? Bueno, la verdad que mucho. Tú sabes, hace muy poquito tiempo, las ventanas de explotación de las obras eran muy marcadas, ¿no? Eran primero cine, eh, luego televisión y así sucesivamente, ¿no? Y ahora estamos en una época donde sencillamente esto no necesariamente es así y vemos como la primera ventana de explotación en algunos casos, pues es directamente el streaming, ¿no? Es decir, que se pasa por alto la ventana que antes, de manera principal, era el cine que la protagonizaban. Entonces, la verdad es que usted me dirá, ¿y entonces eso a qué responde? Yo creo que las cosas van evolucionando, van cambiando de tiempo en tiempo y estos son unos donde la tecnología, la cercanía, el desarrollo, la inmediatez, eh, ha producido que estos modelos, estos esquemas, hayan tenido que cambiar. Es decir, se han adaptado a lo que es hoy día el consumo. El consumo es mucho más mediato que épocas anteriores, cuando en los años, por ejemplo, 80, 70, que son los más cercanos, son anteriores a esta época tan moderna, ¿no? Eh, no teníamos celulares. Hoy sí lo tenemos, hoy tenemos tabletas, hoy tenemos, o sea, la forma de cómo se maneja, cómo nos llega a nosotros la información, ha impactado definitivamente el consumo del audiovisual. Y entonces la industria lo que ha hecho es que se ha adaptado a eso. Entonces, la idea aquí es que uno pueda ir tomando nota de lo que va sucediendo para ver cómo uno puede de alguna manera eh, corresponder o mantenerse eh, conectado con esas tendencias, ¿no? De lo que está sucediendo a nivel de la distribución y del aprovechamiento de los diferentes eh,
ventanas de explotación. Y yo creo que la tendencia que seguiremos viendo es que eso se va a seguir acentuando. O sea, a mi modo de ver, eh, poco a poco esto va a seguir estrechándose, cada vez se van a hacer cada vez más frecuentes, el de saltar, ¿no? De vez en cuando, y de cuando en vez, dependiendo del tipo de audiovisual de que se trate, van a haber unos que van a dar podemos decir, el salto, ¿no? De la ventana, mira, va a ser a través de streaming, porque eso responde muchas veces también al modelo que implemente el productor. Sí, ese es otro tema también. Ya los distribuidores son productores y entonces hay una suerte como de confusión, ¿no? Donde si el distribuidor es productor y entonces ese distribuidor tiene su plataforma, va a querer que las cosas se hagan a través de su plataforma. Por ejemplo, el caso de Netflix. Netflix es productor, pero ya llega un momento donde, bueno, primero era una plataforma, ¿no? Donde, para decir las cosas como son, era una plataforma donde se podían visualizar las obras de otros. Así empezó Netflix, ¿no? Y luego uno se dio cuenta de que ellos comienzan a producir su contenido, pero no lo estrenan exactamente en una sala de cine, se lo estrenan en su plataforma de visionado que uno puede contratar para verla en su hogar. Entonces, fíjate cómo, en vez de ellos ir a la sala de cine, ellos, al ser una plataforma de visionado, dan el saldo y son productores, y entonces aprovechan esa plataforma y dan a conocer su contenido a través de ahí, que ese es el modelo de negocio que a ellos le va bien. Entonces, Funciona. resumiendo todo esto, yo creo que este tema de cómo el audiovisual y la cinematografía hoy día se acercan a los diferentes públicos, responde a un tema muy de la época, donde la inmediatez, donde la forma de comercializarse, de consumirse, no es necesariamente la del cine. Eso no quiere decir de ninguna manera que el cine vaya a desaparecer. Hoy un poco va a pasar con la televisión. Yo entiendo que la televisión en poco tiempo podría volver a tener algún tipo de importancia como en antaño la pudo haber tenido. Entonces, yo creo mucho en que todo va a buscar ese equilibrio en medio de todo esto que parece ser como disruptivo, ¿no? Sí. Bueno, para uno poder comunicar públicamente una obra audiovisual, eh, ¿qué tipo de licencias o cuáles instituciones deben licenciarse? Mire, el tema del uso en República Dominicana es sin duda uno de los grandes retos que tenemos porque uno entiende que usar obras, y cuando digo usar es tener un televisor, difundir ese contenido abiertamente a un público a la generalidad. Eso la verdad es que uno no ve que se esté haciendo tanto mal, ¿no? Uno lo toma eso como que implicancias puede tener. De hecho, Sí, nosotros vemos, por ejemplo, a cada rato en los colmados nosotros vemos televisores, sí, que hasta hace poquito tiempo eso no sucedía. Entonces, ya ha llegado un punto de democratización del visionado de obras y grabaciones audiovisuales que dan a entender que lo que se puede ver a través de los televisores es de todos. Y la verdad que eso no es así. Entonces, romper con esa cultura, que es parte del reto que tenemos aquí de Sogepa, y entonces nosotros tenemos que reconocer que aunque somos muy profesionales, el trabajo es mucho. No podemos llegar a todos los sitios. Entonces, lo que quiero comunicar, aparte de lo que te he comentado hasta el momento, es que eh, ese reto que tenemos por delante de que la gente comprenda que el uso de los televisores, tabletas. la, no necesariamente, tú sabes que, bueno, pudiera ser, hemos encontrado algunos sitios que sí, que es así, hasta a partir de tableta, pero fundamentalmente pantallas, Ujú. eh, un proyecto, eso en mi negocio y lo doy a conocer a mi público.
sin ningún tipo de sonrojo, sin ningún tipo de ponlo ahí, dale para allá, no averiguar si eso tiene un impacto o si hay que pagar una licencia o no. eh, Nosotros como Sogespa romper con esa cultura que se ha ido estableciendo es sin lugar a duda nuestro mayor reto. La idea es que la gente vaya conociendo, por ejemplo, que los usos de obras audiovisuales, ya sean proyectados, ya sea exhibidos a partir de monitores, de televisores, de pantalla y puestos a disposición de la clientela o del público en sentido general, a menos que se cuente con una licencia para ello, entonces no se podría hacer. En el caso, por ejemplo, de las compañías de cable, traer una señal regularmente del exterior, ponerla, traerla, decodificarla, hacerla llegar a sus abonados eh, sin pagar el derecho correspondiente, ¿no? Porque al final la compañía trae la señal tiene contenido que es precisamente obras audiovisuales, ¿no? O muchas de ellas son obras audiovisuales ponerlo a disposición a su vez de clientes, ¿no? Que pagan una cuota por ello, necesitan de las sociedades de gestión colectiva como SOGESPA para poder hacer eso dentro del marco de la ley. Entonces, yo creo que fundamentalmente eso, esas licencias para esos casos en específico, los comercios y los diferentes agentes económicos tenemos que ver cómo van aceptando esto como una realidad. Sí, Nelson, yo pensé en tabletas porque he ido a espacios donde hay unas tabletas distribuidas a disposición de los niños para que vean YouTube, se entretengan y los padres poder hacer alguna gestión que van a hacer en algunos lugares. Entonces, ese material que se proyecta en esas tabletas debe de estar protegido también. Mire, yo sé a lo que se refiere. Estamos hablando de que sí, estamos hablando de que siempre y cuando ese audiovisual sea un audiovisual que no pertenezca a ese sitio, es decir, si ese sitio no lo produjo, porque, por ejemplo, vamos a hablar un poquito más allá. Eh, lo primero es que si un comercio eh, ha creado un audiovisual, porque también en algún momento vamos a tener que hablar de Sí. qué es una obra audiovisual, porque es muy importante que los que escuchan este espacio conozcan, porque no todas las obras audiovisuales son protegibles por derecho de autor. Eso es muy importante saberlo. Y es bueno saber ese Sí, tema. sí, sin duda. Siempre y cuando ese comercio que difunda ese audiovisual no sea de su propiedad. Entonces estamos hablando de que necesariamente tiene que adquirir una licencia. Y yo me voy más lejos. Eh, la ley y la doctrina han hecho saber que la puesta en disposición también se asimila a, a una acción que debe de derivar en un licenciamiento. Es decir, por ejemplo, yo tengo sitios donde eh, use, por ejemplo, te dan el internet, que tú puedas acceder quizá a una página y de esa página tú puedas finalmente consumir obras audiovisuales mientras vas en el trayecto. Evidentemente, eso necesita de un licenciamiento por parte de SOGESPA. Entonces, esos son de los usos que, así como el que me cita con el de la tableta, es una puesta a disposición. Es decir, si yo doy una tableta, de esa tableta puede acceder a una cuenta personal y ahí se puede ver en audiovisual. Evidentemente que es así. Tú sabes que quiero aprovechar este momentito para traer una anécdota bastante interesante que ocurrió recientemente. Que se hizo viral, ¿no? Aquella chica que es dueña de un salón de belleza, no sé si se recuerda, hace poquito tiempo, eh, tiene su salón de belleza, tiene su cuenta de Netflix o de Spotify, y entonces dice, yo tengo mi cuenta personal, este es mi negocio, yo puedo poner a mi cliente, a disposición de mi cliente, el contenido que está en mi cuenta personal. Gran error, que al final, y aquí quiero dejar esto bastante claro, cuando abres la cuenta de tipo personal,
Este nombre ya lo indica. Es decir, el uso que se le puede dar a eso es un ámbito cerrado, doméstico, donde quizás tú, tu esposo, tus hijos lo consuman. No es comercial. El negocio es tuyo, pero evidentemente que para poder difundir ese material que se puede visualizar en su cuenta personal, no le permite enseñarlo a otras personas. Entonces, ahí estamos hablando de un uso personal. ¿Qué se amerita? Bueno, que la sociedad de usted se ponga en contacto con la sociedad de evento colectivo. Diga, mira, yo quiero enseñar audiovisual, yo quiero que esto lo consuman mis clientes y lo quiero hacer en el ámbito de la legalidad. Bueno, nosotros vamos, tenemos un parámetro para poder determinar lo que se paga y la gente puede exhibir ese audiovisual, su cliente y a personas relacionadas. Entonces, eso es fundamental. O sea, es decir, que la gente pueda deslindar cuando una cosa es una y cuando evidentemente es otra. Muy bien. Pues ahí mismo yo quiero que usted me cuente qué es considerado una obra audiovisual. Mira, eso sin duda es una de las grandes conceptos, ¿no? que nunca se aclaran. La obra audiovisual generalmente es una que cumple con unas características muy específicas de creatividad, de originalidad, de estética, de valor artístico, ¿no? Y entonces, cuando esos elementos son verificados, entonces pudiéramos estar hablando de que la obra audiovisual es una, protegible por derecho de autor. Entonces, ¿qué se puede asimilar a eso? El cine, por ejemplo, los cortos, los medios, los largometrajes, que van orientados en ese sentido, porque la verdad es que tenemos otro tipo de obras que son audiovisuales, pero cumplen con funciones que no necesariamente son esas, sino que son funciones mucho más mecánicas, van dirigidas a un fin muy distintos, a la creatividad, a la originalidad, al valor estético, al valor artístico. Y por ejemplo, pudiéramos decir el caso así rápidamente de los telediarios o de los programas de panel, por ejemplo. Es decir, ¿qué elemento creativo, artístico, estético pudiera uno identificar en un programa como ese? No sé si Claro, puede ser, orientado a si la puede ser información. entendida esos elementos que identifican a uno o a otro. Entonces, la ley y la doctrina, es decir, cuando hablo de doctrina quiere decir lo que sí saben del tema, porque uno no lo maneja con esa profundidad, ¿no? Y entonces han hecho estas distinciones y entonces eso es en gran parte lo que orienta las acciones del social de gestión colectiva. Es decir, que las obras protegibles, que son las obras como le acabo de mencionar, que tienen estos elementos artísticos, creativos, de originalidad, etcétera, etcétera, son las que efectivamente se protegen. Usted me dirá inteligentemente, y entonces ¿y las otras? ¿Qué pasa? ¿Se tiran a la basura? ¿Nadie las puede reclamar? ¿Nadie las puede defender? No, eso no es así. Sí se pueden defender, no exactamente desde el ámbito del derecho de autor, se pueden defender, por ejemplo, desde el punto de vista de la propiedad, ¿no? Del patrimonio, es decir, si usted es dueña o una productora de un telediario, por ejemplo, y eso se va grabando, evidentemente que eso que se graba quizás no cumple con los requisitos del derecho de autor para ser protegible, pero nada impide que eso se reconozca como parte de su patrimonio y que usted puede perfectamente eso negociarlo mañana desde ese punto de vista, independientemente de que no apliquen elementos de estética, de creatividad, de originalidad, etcétera, etcétera. No sé si llegamos Sí, al punto. Es decir, sí. que una cosa necesariamente no conlleva eh, la otra y que el que no sean reconocidos esos elementos de derecho de autor no quiere decir que esa grabación audiovisual no tenga un valor económico, ni que tenga un valor, por ejemplo, funcional de importancia, porque, por ejemplo, el telediario regularmente o los programas de este tipo llevan información, impactan a la población, orientan, informan, y entonces hay un valor que no necesariamente es el estético
el, el que se consume desde otro litoral, ¿no? Desde el alma o de los sentidos. Entonces, cada uno, obras audiovisuales y grabaciones audiovisuales, tienen su lugar dentro del mundo del derecho de autor. Usted ha estudiado Derecho de Autor e Inteligencia Artificial. ¿Usted me puede contar un poquito cuáles son esos desafíos que plantea la inteligencia artificial actualmente para la industria audiovisual? Es ocho. La verdad que amplísimo. Fundamentalmente el amplísimo lo digo porque todavía hay situaciones que están en proceso de desarrollo, que se están dando, ¿no? Porque la inteligencia artificial, a medida que va avanzando, se va desarrollando como una tecnología que todavía no encuentra su meseta, es decir, su pleno desarrollo todavía no lo ha alcanzado, sino que se encuentra en esa dirección. Pudiéramos decir que el impacto en la cinematografía y en la industria audiovisual va a ser y es por el momento importante, y en el futuro todo apunta a que va a seguir ampliándose ese impacto. Yo creo que hay un tema, quisiera quedarme en este litoral, en el litoral del derecho, eh, porque, como le digo, ya entrar quizás en otros aspectos pudiera tomarnos más tiempo del que pudiéramos estimar propio aquí en este espacio. Y, por ejemplo, el caso de los derechos es importantísimo, fundamentalmente porque cada vez más vemos obras que se auxilian de audiovisual, de inteligencia artificial, perdón, y entonces todavía no hay una clara, pudiéramos decir, aceptación de que esas obras sean protegidas cuando el creador se auxilia de la audiovisual. No hay un consenso a nivel planetario como hoy, por ejemplo, existe con respecto al derecho de autor y las obras que son creadas por los humanos, ¿no? Entonces, esa falta de consenso, sin duda, es un reto y que está impactando ahora mismo la industria audiovisual y cinematográfica a nivel planetario. Otro tema que vale la pena también de alguna manera poner en valor porque impacta definitivamente toda la industria es que anualmente la producción de audiovisual se ha incrementado exponencialmente. Es decir, el que todavía no se reconozca que estas obras son hechas, de estas obras en las cuales uno se auxilia de la inteligencia artificial para reconocerme a mí como autor, eso no quiere decir que no se sigan haciendo o que se estén haciendo muchísimos audiovisuales eh, utilizando esta tecnología. Y entonces sucede que eh, esto cada vez más se está desbordando, es decir, la capacidad de producción no solamente de obras propiamente como el corto, los medios, los largometrajes, sino también de otros tipos de obras. Porque como yo le decía hace unos minutitos atrás, eh, el concepto de audiovisual a partir de la inteligencia artificial, lo que ha hecho es que se ha expandido de una manera tal que uno asiste a unos momentos donde el audiovisual es cada vez más frecuente alrededor de nosotros, ¿no? En la pelota lo estamos viendo con los comerciales. Sin duda, sin duda. Entonces, por eso le decía yo ahorita que el concepto de audiovisual eh, y de las obras protegidas eh, no es exactamente el mismo. El concepto audiovisual desborda las obras protegidas Sí, y ya nosotros todos, de hecho, usted lo más seguro tiene una cuenta personal en TikTok o en Twitter y hace una grabación audiovisual. sí. O sea, todos hoy día, así como pasó con la fotografía, donde todo el mundo ya tiene una cámara y tiene fotos, entonces también está pasando con el audiovisual. Es decir, la gente está más dispuesta, tiene las herramientas para Está poder en manos hacer de todos.
para poder hacer audiovisual. Cada vez se va complejizando, la calidad es cada vez mayor de los dispositivos para poder hacer audiovisual. Entonces, esto está impactando las dinámicas de consumo. Y se prevé que en el futuro, una vez se rebase el asunto del reconocimiento o no de las obras en las que participa la inteligencia artificial conjuntamente con el humano, lo que se puede anticipar es que esa sobreproducción de audiovisual va a hacer descender los costos de las obras. Es decir, eh, y entonces sucede que va a haber una demanda muy importante, una oferta, perdón, muy importante de obras audiovisuales. Entonces eso va a impactar los precios. Entonces, quizás mañana el precio por el que una persona está eh, interesada hoy por hacer un audiovisual se va a reducir tanto que mucha gente dirá, mira, yo no voy a seguir en este negocio, yo voy a buscar uno donde los márgenes de ganancias sean un poco más lucrativos, porque va a llegar un momento, repito, donde la oferta va a ser tal de audiovisual formal e informal, que creo que va a afectar los precios y va de alguna manera a desincentivar, eh, va a afectar los precios y va a permitir que mucha gente quizás migre hacia otro tipo de creaciones audiovisuales o de grabaciones audiovisuales. Es decir, vienen muchos, anticipo que pueden venir muchos cambios a futuro, Y definitivamente. esos cambios, ¿usted lo siente como una amenaza o como una oportunidad? O sea, el uso de la inteligencia artificial, ¿es una amenaza o es una oportunidad? Mira, yo creo que depende de con el interlocutor que uno esté hablando, definitivamente. Yo creo que toda es una misma moneda, ¿no? Son dos caras de una misma moneda, así lo veo, ¿no? La oportunidad y la amenaza están muy cercanas una de otra, y pueden ser consumidas o entendidas eh, con un margen muy cercano de, de ver cómo se digieren, cómo se aprovechan, ¿no? Porque al final el ser humano siempre busca la manera de avanzar. Entonces, sea una amenaza, sea una oportunidad, eh, repito, son conceptos que están muy cercanos uno de otro. En resumidas cuentas, mi opinión, yo creo que aquí hay muchas oportunidades. Creo que aquí la idea es eh, ser cada vez más agudo. Yo creo que hay que la mirada como que eh, fijarla un poquito más, ver, oler, ¿no? Hacia dónde creo que yo tengo que cambiar, porque así como está cambiando el mercado, este cambio exige que uno como participante de ese mercado, como agente de ese mercado, pues tenga que plantearse lo mismo. Es decir, hacia dónde va, hacia dónde voy yo, qué debo de hacer yo, dónde está mi ventaja competitiva con respecto a los demás. Y entonces yo creo que esto es una época de muchos cambios, como siempre ha sucedido, y se abren muchas oportunidades. Yo lo veo más como oportunidades que como amenazas. Excelente. ¿Y cuáles considera que son los principales desafíos actuales en la industria audiovisual dominicana? Eh, yo creo que el que nosotros desde SOGESPA de alguna manera hemos tratado de reducir, yo creo que el de la falta de información oportuna, y cuando digo falta de información oportuna me refiero a conceptos de derechos de autor, derechos contractuales, derechos de contratación, estrategias legales, eh, esos aspectos. Todavía la industria cinematográfica audiovisual dominicana le falta unos estadios que alcanzar para poder desarrollarse de una manera, pudiéramos decir que cada vez más profesional, cada vez más sincera, honesta y que verdaderamente signifique un avance, ¿no? Yo creo que eso
para nosotros es fundamental. Eh, la famosa cadena de títulos, que es eh, esa demostración cada vez más soportada por escrito, con documentación que demuestre que los derechos han sido adquiridos, que han sido transaccionados, que han sido transferidos, que han sido cedidos entre las partes, cómo se dejan documentados. eh, yo creo que eso fundamentalmente es uno de los grandes retos. Y no solamente llevarlos a cabo, conocerlos, saber cuáles son las limitaciones, el alcance que tienen esos elementos en la industria, ¿no? Yo creo que los productores tienen que ir cada vez más tendiendo a- y los agentes en sentido general a conocer de estos temas. Eso es uno. Y yo creo que otro también es ver cómo la industria hace una especie de... Yo creo que la industria está en una, pudiéramos decir que en una época donde necesita hacer una especie como de acto de constricción. La palabra es bastante rebuscada, pero es como confesarse, ¿no? Y cuando digo confesarse, se puede hacer una autoevaluación y decir, bueno, mira, en estos 10 años hemos alcanzado esto y esto. Entendemos que falta esto y esto. Entonces, a partir de ese reconocimiento de lo que se ha alcanzado y de lo que todavía falta por adquirir, ver cómo podemos fijarnos entre todos plazos para poder alcanzar eso que resta. Cito el caso, por ejemplo, de distribución, cito el caso, por ejemplo, de la exhibición. Son temas que todavía hay oportunidades de mejora muy importantes. Y la verdad es que la industria audiovisual necesita que esos aspectos pudiéramos decir que se desarrollen, se progresen en un sentido diferente al que hasta ahora han venido desarrollándose. Y entonces yo creo que esos aspectos que le acabo de mencionar, el tema de falta de información sobre temas de derecho contractual, derecho de autor, eh, propiedad industrial también, temas de marca, etcétera, etcétera. O sea, propiedad intelectual en sentido general, y aquellos que tienen que ver con la situación actual de la distribución en República Dominicana, el tema también de la exhibición, son temas que creo que son un reto importante para toda la industria dominicana en la actualidad. Excelente. Bueno, finalizando, ¿qué mensaje le gustaría compartir a los jóvenes creadores, estudiantes y futuros productores audiovisuales del país? Pues yo creo que la industria audiovisual que tienen en las manos ustedes es una industria audiovisual eh, que sin lugar a dudas es una muy compleja, muy apasionante, demandante, y requiere que haya unos niveles cada vez más importantes de profesionalidad. Y cuando decimos profesionalidad, hablamos de conocimientos de procesos, conocimientos de políticas, de procedimientos, de información oportuna de cómo los asuntos se llevan a cabo dentro de la industria de cine de países desarrollados, para ver cómo, sabiendo lo que se tiene aquí, se puede mejorar. Entonces, yo creo que el joven dominicano que está estudiando cine hoy tiene que identificar esas industrias y los avances de hoy día como metas a seguir, porque todavía en la dominicana adolecemos de unos baches, ¿no? Y de unas situaciones que tenemos que superar para tener una industria cada vez más fuerte, una industria cada vez más competitiva y robusta. Entonces, creo que tienen información de sobra, tienen muchísimos canales para poder
acceder a ella. Entonces la idea es que sigan profesionalizándose, sigan inspirándose de lo que de lo que ustedes van haciendo a medida que van avanzando como profesionales del cine y no dejen, repito, nunca de lado entender cuáles son esas tendencias del mercado y de cómo la información que se tiene sobre lo que hacen va impactando cada vez más la misma industria. Excelente. Muchísimas gracias, licenciado Nelson Jiménez Cabrera. Señora, hemos aprendido muchísimo sobre estos temas y agradecemos que se haya mantenido hasta aquí. Por supuesto, si nos hacen alguna pregunta en los comentarios, se la vamos a mandar directamente Sin duda. acá a SOGES para que sea contestado. Vamos a poner también aquí en los comentarios la página web de SOGESPA y sus redes sociales para que ustedes la sigan. Muchísimas gracias, señores.